Lo que acaba de suceder en el garaje de Red Bull ha provocado un terremoto dentro y fuera del paddock, y no tiene nada que ver con una carrera, un adelantamiento o un problema mecánico. Lo que ha dejado helados a todos los fanáticos de la Fórmula 1 es un movimiento que, hasta hace unas horas, nadie creía posible. Quédate hasta el final, porque no solo se ha filtrado el fichaje más inesperado del año, sino que también han salido a la luz los explosivos mensajes privados que desataron la ira de Flavio Briatore, un histórico que no se muerde la lengua. Y al parecer, esta historia recién comienza. Todo se desató en las primeras horas del día, cuando una fuente anónima, pero verificada por 3 periodistas con credibilidad dentro del paddock, filtró que Red Bull ha cerrado un preacuerdo con Franco Colapinto para integrarse al equipo principal en la temporada 2026. Sí, has escuchado bien, Colapinto, el joven argentino que ha deslumbrado en la Fórmula 2, con apenas 21 años, será piloto titular de Red Bull junto a Max Verstappen, reemplazando ni más ni menos que a Checo Pérez. Lo curioso es que, según la fuente, este acuerdo fue gestado en absoluto secreto, sin conocimiento siquiera de ciertos altos cargos dentro del equipo austriaco, lo que ha generado tensión interna y una serie de filtraciones cruzadas que ahora comienzan a salir a la luz. Pero ¿cómo se explica esta apuesta tan radical por un piloto que ni siquiera ha debutado en la Fórmula 1? La respuesta parece estar en una jugada maestra de Helmut Marko, quien, según los reportes, vio en Colapinto una oportunidad única de fichar al nuevo diamante sudamericano antes de que Mercedes o Aston Martin lo aseguraran para su academia. Y es que Colapinto no solo ha demostrado velocidad y consistencia en pista, sino también una madurez y temple que han llamado la atención de varios directores de equipo. Lo que muchos desconocen es que, hace apenas 2 semanas, el piloto argentino fue invitado de manera privada al simulador de Red Bull en Milton Keynes, donde realizó una serie de pruebas bajo condiciones secretas y con cronos que, según algunos filtradores, superaron incluso los registros de Daniel Ricciardo. La decisión, sin embargo, no fue bien recibida por todos. Y aquí es donde entra el nombre que ha incendiado las redes sociales, Flavio Briatore. El polémico exdirector de Renault, ahora vinculado nuevamente al entorno de Alpine y asesorando extraoficialmente a ciertos grupos de inversión, habría reaccionado con furia al enterarse de que Red Bull se adelantó en la contratación de Colapinto. ¿La razón? Briatore venía negociando con el entorno del piloto argentino para incorporarlo a un proyecto de renovación profunda de Alpine de cara a 2026, cuando entren en vigor nuevas regulaciones técnicas. Según un mensaje filtrado en la prensa italiana, Briatore habría enviado un mensaje directo al entorno de Colapinto acusando de traición y llamando la decisión de fichar por Red Bull como la mayor estupidez estratégica del siglo. Pero el asunto no queda ahí. Lo más impactante fue que, horas después de la filtración del acuerdo con Red Bull, una cuenta verificada en Twitter publicó una captura de pantalla que, aunque aún no ha sido desmentida por ninguna de las partes, muestra una supuesta conversación entre Briatore y Helmut Marko. En ese chat, Briatore lanza una serie de insultos directos, acusando a Red Bull de robarle al piloto que él había estado formando en las sombras. Incluso llega a decir, textualmente, van a destruirlo. Colapinto no sobrevivirá al infierno que es Verstappen como compañero. Esto es un error fatal. Lo que parecía una simple negociación contractual, se ha convertido en una guerra abierta entre 2 de los hombres más influyentes del paddock. Y mientras la tensión se dispara entre bastidores, las reacciones públicas tampoco se han hecho esperar. Las redes sociales están literalmente ardiendo. Desde Argentina, miles de fanáticos celebran el anuncio como el comienzo de una nueva era dorada para el automovilismo sudamericano. En cuestión de minutos, el nombre de Colapinto se convirtió en tendencia mundial, con hashtags como almohadilla Red Bull Colapinto, almohadilla F1 argentino y almohadilla by Checo inundando Twitter, Instagram y TikTok. La comunidad mexicana, por supuesto, ha reaccionado con una mezcla de incredulidad y furia, pues este anuncio se da justo cuando se esperaba la renovación de Sergio Checo Pérez, quien venía demostrando una mejora clara esta temporada. ¿Qué pasó? ¿Por qué Red Bull lo descarta tan de repente? La pregunta es válida, y la respuesta, según algunas fuentes internas, tiene que ver con algo mucho más profundo que los resultados en pista. Se habla de una supuesta ruptura interna entre Checo y ciertos sectores del equipo técnico, especialmente tras el Gran Premio de Miami, donde, pese a que terminó en el podio, Pérez habría tenido un fuerte cruce con los estrategas por sentirse sacrificado para proteger a Verstappen. Ese conflicto, que hasta ahora había sido minimizado, cobra una nueva dimensión al conocerse que el acuerdo con Colapinto ya estaba firmado desde hace más de 20 días. Esto indicaría que, mientras la prensa hablaba de renovación, Red Bull ya había decidido cambiar el rumbo del equipo a futuro. Y aquí entra un detalle que nadie esperaba. Según una investigación realizada por medios neerlandeses, la firma del precontrato con Colapinto fue impulsada directamente por Max Verstappen. Sí,
El campeón del mundo habría dado su visto bueno al fichaje del joven argentino tras una charla privada en Montecarlo, donde ambos coincidieron durante un evento privado organizado por TAG Heuer. Al parecer, Verstappen habría quedado impresionado por la visión estratégica de Colapinto y su enfoque técnico durante la charla. Algunos periodistas incluso aseguran que Max le dijo a Helmut Marko esa misma noche: si me vas a poner un compañero nuevo, que al menos tenga cabeza. Este chico la tiene. Ahora bien, el hecho de que Verstappen haya bendecido el fichaje no significa que no haya riesgos. Y es precisamente ahí donde muchos expertos señalan el talón de Aquiles de toda esta operación, el ambiente interno de Red Bull. Porque, como todos sabemos, Verstappen no es precisamente un piloto que tolere errores o falta de rendimiento en su compañero. Si a eso le sumamos la presión mediática, la responsabilidad de representar a Latinoamérica y la exigencia de resultados inmediatos, podríamos estar ante una tormenta perfecta para Colapinto si no logra adaptarse rápidamente. ¿Estará listo? ¿O acabará siendo devorado por el mismo sistema que en su momento trituró a pilotos como Albon o Gasly? Pero hay un giro más que aún no se ha revelado, y que puede cambiar completamente la percepción de esta historia. Porque, según documentos internos filtrados en las últimas horas, Colapinto habría exigido una cláusula muy especial en su contrato con Red Bull, una cláusula que ha dejado a más de uno sin palabras. Porque, según documentos internos filtrados en las últimas horas, Colapinto habría exigido una cláusula muy especial en su contrato con Red Bull, una cláusula que ha dejado a más de uno sin palabras y que demuestra que este joven argentino no es ningún ingenuo entrando al mundo más competitivo del automovilismo. La cláusula, que forma parte de un anexo confidencial al precontrato firmado por ambas partes en Londres, establece que Franco Colapinto podrá solicitar una revisión técnica completa del monoplaza asignado a él en caso de sospecha fundamentada de diferencias de rendimiento con respecto al coche de su compañero. En otras palabras, si Colapinto siente que no está recibiendo el mismo material que Verstappen, podrá activar una auditoría interna e independiente para revisar la equidad entre ambos monoplazas. Esta medida, que nunca antes se había visto en un contrato de piloto de Red Bull, tiene implicaciones gigantescas. No solo revela el nivel de preparación del entorno de Colapinto, asesorado por un equipo legal europeo de alto nivel, sino que también deja al descubierto una preocupación que ya ha rondado a varios excompañeros de Verstappen. ¿Reciben todos los pilotos en Red Bull el mismo trato técnico? La cláusula es una especie de blindaje preventivo que busca evitar lo que, según rumores, le ocurrió a Gasly y a Albon en su momento. Aunque Red Bull siempre ha negado cualquier favoritismo técnico, la inclusión de esta condición contractual ya ha provocado debates encendidos en los medios especializados y ha generado malestar dentro de ciertos sectores del equipo. Pero eso no es todo. La historia se torna aún más tensa cuando se sabe que, tras firmar esta cláusula, Colapinto habría recibido una advertencia directa del mismísimo Helmut Marko: en Red Bull no nos gustan los pilotos que negocian con miedo. Según testigos presentes en esa conversación, el veterano asesor austríaco no estaba del todo convencido de incluir dicha condición en el contrato, pero accedió bajo presión de los representantes legales de Colapinto, quienes amenazaron con romper el acuerdo en el último minuto si no se respetaba esa garantía técnica. Esto desató una mini crisis en el seno de Red Bull que se mantuvo oculta hasta hoy, y que explica por qué el anuncio oficial del fichaje aún no se ha producido, pese a que el preacuerdo ya está firmado. Lo más intrigante es que este movimiento ha dejado atrapado en medio a un nombre que nadie esperaba: Christian Horner. El jefe del equipo Red Bull ha sido completamente marginado del proceso de negociación, en una jugada que muchos atribuyen a la reciente tensión interna entre Horner y Helmut Marko, derivada del escándalo corporativo que los enfrentó a inicios de temporada. Según fuentes cercanas, Horner no solo no participó de la reunión final con Colapinto, sino que se enteró del acuerdo por una filtración de prensa, lo que generó su furia y, según algunos insiders, incluso contempló presentar su renuncia en señal de protesta. Aunque al final no lo hizo, se dice que las relaciones entre Horner y el resto de la cúpula están más fracturadas que nunca. Mientras tanto, en medio de toda esta tormenta, hay una figura que ha guardado un silencio absoluto, hasta ahora: Sergio Checo Pérez. El piloto mexicano, que viene teniendo una temporada mucho más sólida que la anterior, habría sido notificado de esta decisión el pasado jueves durante una reunión privada con Marko. Lo más sorprendente es que, según fuentes dentro del paddock, Checo se tomó la noticia con calma, sin gritar ni romper nada, simplemente asintió y dijo una frase que se ha convertido en viral entre sus seguidores: entonces, este es el fin. Pero no el mío. Desde ese momento, Pérez ha intensificado su diálogo con varios equipos, entre ellos Audi, Williams y Aston Martin, y estaría buscando cerrar un contrato multianual que le permita seguir en la F1 al menos hasta 2028. Pero más allá de sus planes personales, lo que ha dejado perplejos a muchos es la frialdad con la que Red Bull ha cerrado este ciclo.
Y es precisamente esa frialdad la que ha despertado una oleada de indignación en el entorno latinoamericano de la Fórmula 1. Porque mientras una parte celebra la llegada de Colapinto como un sueño cumplido, otra siente que el trato hacia Checo ha sido irrespetuoso, casi desalmado. Algunos analistas mexicanos han llegado a calificar esta decisión como la traición más grande en la historia de Red Bull hacia América Latina, sobre todo porque se produce justo cuando Checo comenzaba a encontrar ritmo, equilibrio y liderazgo dentro del equipo. Pero si algo está claro, es que la F1 no es sentimental, es brutalmente estratégica. Y eso lo entiende muy bien Briatore, quien tras el anuncio del fichaje estalló públicamente en una entrevista para la televisión italiana. Las palabras de Briatore, que se han vuelto virales, no dejan lugar a dudas sobre su opinión. Dijo textualmente: Red Bull ha cometido un error de novato. Colapinto tiene talento, pero no es una máquina. No lo puedes lanzar al fuego con Verstappen sin quemarlo. Esto no es una película de Hollywood. Es Fórmula 1 real. Y han despreciado a Checo, uno de los pilotos más inteligentes del paddock. Este movimiento lo pagarán caro, muy caro. Como era de esperarse, estas declaraciones no cayeron bien en Red Bull, y aunque oficialmente no han respondido, Helmut Marko habría dicho entre dientes, según una fuente cercana: Flavio no está acostumbrado a perder. Por eso ladra tanto. Pero mientras las palabras cruzadas vuelan y los contratos circulan en la sombra, hay un detalle que ha pasado desapercibido por muchos y que podría ser la verdadera razón de esta jugada inesperada de Red Bull. Una fuente muy cercana a la dirección de marketing de la escudería filtró un dato impactante: la decisión de fichar a Colapinto no es solo deportiva, sino también comercial. Y es que Red Bull ha identificado un crecimiento explosivo en el mercado latinoamericano, particularmente en Argentina, México y Brasil, en donde sus ventas han crecido un 37% interanual. ¿Casualidad? No lo creen así en la sede de la marca energética en Salzburgo. Según el informe, la llegada de Colapinto responde también a una estrategia de expansión regional. Argentina tiene una de las aficiones más apasionadas del mundo del motor, y desde los días gloriosos de Fangio y Reutemann no ha tenido representación directa en la F1. El desembarco de Colapinto no solo promete audiencias récord, sino que ya ha despertado el interés de gigantes del patrocinio como Mercado Libre, YPF y Aerolíneas Argentinas. Y aquí viene el verdadero secreto que cambiará el mapa económico de la categoría. Se rumorea que Red Bull estaría negociando llevar un Gran Premio de Argentina a partir de 2027, en un circuito totalmente nuevo, construido con fondos de capital mixto entre el sector privado y el Ministerio de Turismo argentino. El nombre del proyecto es Red Bull Pampas GP. Pero esta bomba no es la única que queda por explotar. Porque hay una persona clave que aún no ha hablado públicamente sobre esta operación, pero que, según rumores de último minuto, estaría profundamente molesta. Se trata del propio Max Verstappen. Sí, el mismo que había dado su bendición inicial a Colapinto, ahora tendría serias dudas tras descubrir un detalle en el contrato del argentino que lo ha dejado desconcertado. Y no es un simple tecnicismo o una cuestión económica. Lo que ha generado tensión en el entorno de Max Verstappen es una cláusula inédita que Colapinto, respaldado por sus asesores legales y comerciales, logró incluir en su acuerdo con Red Bull: el derecho a utilizar ingenieros personales externos en su equipo de trabajo, siempre que no interfieran con los protocolos técnicos oficiales del equipo. Para entender la magnitud de esta jugada, hay que saber que ningún piloto de Red Bull ha tenido jamás esta libertad. Todos deben trabajar exclusivamente con el cuerpo técnico asignado por la escudería, sin excepciones. Pero en este caso, Colapinto exigió, y obtuvo, la posibilidad de incorporar dos ingenieros de su confianza, uno especializado en análisis de datos y otro en simulación, que han trabajado con él desde sus inicios en Europa. Esta decisión ha sido vista como una señal de desconfianza hacia la estructura de Red Bull, y aunque Marko lo permitió como una concesión excepcional, Verstappen no lo habría tomado de la mejor manera. El bicampeón neerlandés es famoso por su obsesión con los detalles y su fuerte vínculo con su equipo de ingenieros. Según fuentes cercanas al paddock, Verstappen estaría molesto no porque Colapinto lleve a su propio equipo, sino porque siente que esto rompe con la estructura jerárquica que él ayudó a consolidar dentro de Red Bull. Incluso se dice que, en una conversación informal con su padre Jos Verstappen, Max habría dicho: «Esto ya no es el equipo que construimos. Están abriendo la puerta a una guerra interna». Frase que, viniendo de Verstappen, no es poca cosa. Y como si eso fuera poco, un nuevo factor ha comenzado a alimentar la tensión: la reacción de Honda. La marca japonesa,
que mantiene una alianza técnica con Red Bull hasta 2025 y que planea volver oficialmente en 2026 como motorista exclusivo de Aston Martin, ha expresado su preocupación por el perfil mediático que está tomando el fichaje de Colapinto. En un comunicado interno filtrado por la prensa japonesa, se deja entrever que Honda considera inestable la situación actual del equipo y teme que la llegada de un piloto joven, con exigencias contractuales tan particulares, altere el balance interno justo cuando la F1 inicia una nueva era con motores totalmente distintos. Este ruido también ha llegado a oídos de los altos ejecutivos de Liberty Media, quienes ven con buenos ojos el crecimiento de la F1 en América Latina, pero no quieren repetir los errores del pasado, cuando las guerras internas dentro de equipos legendarios como McLaren o Ferrari terminaron opacando el espectáculo en pista. Según una fuente de alto nivel dentro de la organización, el propio Stefano Domenicali ha pedido a Red Bull una reunión privada para entender mejor los términos del contrato de Colapinto y anticiparse a cualquier conflicto que pueda afectar el equilibrio mediático del campeonato. Mientras tanto, Franco Colapinto ha optado por el silencio. En sus redes sociales no ha publicado nada desde hace 2 días, salvo una historia con una imagen en blanco y negro de un casco apoyado sobre una mesa con la bandera argentina y la leyenda: "Lo que viene, lo merece quien nunca se rindió". Miles de fans interpretaron esto como una confirmación indirecta del fichaje, aunque el piloto aún no ha realizado ninguna declaración oficial. Tampoco lo han hecho sus representantes, que según medios especializados se encuentran en Austria cerrando los últimos detalles contractuales antes del anuncio oficial que, según todo indica, será realizado en el Gran Premio de Austria, en casa de Red Bull. Por su parte, Checo Pérez sí rompió el silencio. Y lo hizo de la forma más elegante y poderosa posible, con una entrevista exclusiva para un medio mexicano, donde lanzó una frase que dejó sin palabras a todos los que la escucharon. "No me voy, me transformo. Red Bull es un capítulo. Pero la historia apenas comienza". Acompañado de su familia, con una sonrisa serena pero firme, Checo dejó claro que no se siente derrotado, y según ha trascendido, estaría ya en negociaciones avanzadas con Audi para 2026, con una oferta que incluiría no solo su rol como piloto, sino también como embajador global de la marca en mercados clave como México y Estados Unidos. De confirmarse, esto convertiría a Checo en una figura aún más influyente fuera del circuito. Y mientras los movimientos se alinean tras bambalinas, el mundo de la Fórmula 1 observa en vilo. Porque lo que comenzó como una simple filtración se ha convertido en una historia de poder, traición, estrategia y orgullo. Red Bull ha apostado por Colapinto no solo como piloto, sino como símbolo de una nueva era: joven, técnico, meticuloso, pero también audaz y, al parecer, listo para desafiar las normas no escritas de uno de los equipos más dominantes de la historia moderna de la F1. La pregunta ahora no es si Colapinto tiene talento. Esa ya está respondida. La verdadera incógnita es si podrá sobrevivir a la presión de correr al lado del piloto más dominante de la última década, en un entorno donde cualquier error cuesta una carrera, un campeonato o incluso una carrera profesional. Y más aún, ¿podrá hacerlo sin fracturar el delicado equilibrio interno de Red Bull? ¿Podrá ganarse el respeto de Verstappen? Y si lo hace, ¿podría ser Franco Colapinto el primer sudamericano campeón del mundo desde Ayrton Senna? La historia está en marcha, y lo que se avecina no es solo una temporada de Fórmula 1. Es una batalla silenciosa entre egos, talento, contratos y millones de dólares. Colapinto está dentro. Briatore está furioso. Checo está listo para renacer. Y Verstappen está observando. Esto es solo el comienzo. Porque en la Fórmula 1, como en la vida, el verdadero poder no está en ganar una carrera, sino en saber jugar la partida completa.